Uno, dos, tres, sí, bueno, sí. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a la transmisión de este servicio, ¿verdad? De la Iglesia Bautista de la Fe. Qué bueno que puede estar con nosotros aquí en espíritu, ¿verdad? Y pues vamos a empezar el culto de este domingo y vamos a comenzar cantando juntos, hermanos, pero separados, el corito número 106, Una gran deuda. Corito número 106, Una gran deuda. Una gran deuda pagó Jesús cuando murió en la cruz del mismo infierno, logró me rescatar. Y ahora en trono de vacación compró con sangre mi salvación. Cristo pagó lo que yo no podía comprar. Mi amigo es Salvador y tú también darás todo cuando dijiste su deuda redentor. Si tú le invitas a entrar, te salvará y te guardará. Cristo pagó lo que yo no podía comprar. Un día trompetas sonarán y por la iglesia Él vendrá, arrebatado por la eternidad. Un cuerpo nuevo yo tendré y con los santos cantaré. Cristo pagó lo que yo no podía comprar. Amén, hermanos, hermanas. Pues vamos a dar, ahora sí, por medio de una oración, ¿verdad? Inicio formal a nuestro servicio. Puedes cerrar sus ojos e inclinar su cabeza. Señor Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque, Señor, tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú no cambias, Señor, y tú permaneces para siempre. Gracias, Señor, porque podemos poner nuestra confianza en ti, en tu Hijo, en el Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, se haga tu obra, que, Señor, sea tu nombre glorificado, que seas exaltado como lo mereces, Señor. Te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, sea confrontado nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestro andar, Señor. Que, Señor, por medio de tu palabra sea renovado nuestro entendimiento, Señor. Seamos limpios, seamos fortalecidos, seamos, Señor, humillados ante ti, ante tu trono, Señor. Te pedimos, Señor, que estés con los hermanos, Señor, en esta semana que está comenzando, Señor. Te pedimos que tu palabra de la misma manera, Señor, sea una guía para los problemas que han de tener en esta semana, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, en tu providencia, en tu sabiduría, en tu poder, Señor. Y haz que tu pueblo, Señor, te alabe y te honre en santidad, en obra, en espíritu, en palabra, Señor, en predicación, Señor. Te pedimos que estés con los hermanos que están pasando por dificultad, Señor. Te pedimos por la familia del hermano Onésimo. Te pedimos en especial por Tito y por su bebé, Señor. Te pedimos que tú los cuides, que tú los guíes, Señor, que pronto podamos, Señor, abrir las puertas de tu iglesia, Señor, para que veamos, hermanos, Señor, que ya tenemos un poco de tiempo sin verlos, Señor. Señor, cuando sea tu voluntad, cuando sea, Señor, tu propósito, cuando sea, Señor, lo correcto. Te pedimos asimismo por René, Señor, que tú le ayudes, Señor, que estés con la familia hermana Conchita, Señor, que tú, Señor, lo hagas pasar por esta tribulación, Señor, que tú lo hagas salir de esta enfermedad, Señor, y que podamos darte gracias, Señor, por todas tus bondades, Señor, porque hasta aquí nos has traído, Señor. Te pedimos que, Señor, sea todo para tu honra y gloria, Señor. Bendícenos a través de todo lo que hagamos, Señor, en esta semana. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Rey, Señor, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, hermanos. Vamos a seguir con otros 2 o 3 coritos antes de dar el espacio para la enseñanza.
y vamos a cantar así, en nuestros asientos, en nuestras sillas o en el lugar que nos encontremos, hermanos, hermanas. Cantemos el corito número 47, los que confían en Jehová. 47. Los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Amén. Cantemos así, hermanos y hermanas, un poquito más adelante, el corito número 82, una linda canción. 82, una linda canción. Amén. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cantó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios de la fe, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús en mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor si creyeres en Él, si confiares también. Su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción, es amor llevarás a la humanidad. Amén, hermanos, hermanas. Vamos a cantar por último antes de dar el espacio para enseñanza, para la continuación de la carta de los Hebreos, ¿verdad? Iba a decir el libro, pero es una carta. Cantemos por último, hermanos, hermanas, el corito número 96, los cristianos somos ricos. Cristo, nuestro Cristo, nos ha
hermanos y hermanas, pues vamos a dar el espacio al hermano Rubén con la enseñanza. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Buenos días, familia. Sean bendecidos en el nombre del Señor. Pues, hermanos, vamos a continuar con la carta que hemos estado llevando, la carta que el apóstol, no sabemos quién es el que escribió Hebreos, aunque muchos dicen que es Pablo. La verdad es que es incierto, pero vamos a estar viendo la carta que, aunque no sabemos quién es el escritor humano, sí sabemos, hermanos, que fue el Señor Jesús, fue el Señor Dios el que la escribió, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, vamos a estar viendo el capítulo 2. Y primero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es el hombre? Bueno, esta pregunta ha preocupado a la humanidad a través de la historia. Varias teorías han sido propuestas en diferentes tiempos. La más moderna que conocemos, pues, es la teoría de la evolución, ¿verdad? La cual nos dice que los ancestros humanos, pues, son animales, ¿verdad? Muchos dicen que venimos de los monos. En el pasado también los idólatras creían que el hombre era un ser inferior a aquellas imágenes de piedra a las cuales se postraban. Por otro lado, otros creen que somos el producto de la casualidad. Dicen una gran explosión en el universo fue lo que empezó la vida. Pero, hermanos, la realidad es que si queremos entender al hombre, tenemos que ir al único lugar en que podremos encontrar los orígenes del hombre, y estos se encuentran en el manual del fabricante, el manual que nos dejó Dios para que nosotros pudiéramos entender de dónde venimos. Entonces, me estoy refiriendo a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto al hombre? Bueno, el pasaje que vamos a estar estudiando, hermanos, habla del hombre como un ser creado para ejercer autoridad y dominio sobre toda la creación. Es decir, que Dios Padre creó al hombre y le dio autoridad y dominio. Hebreos 2.5 dice, vamos a leerlo, Hebreos 2.5. Pero antes de leerlo, hermanos, vamos a orar, vamos a ponerle al Señor este sermón. Padre bendito, alabado Rey y Señor, gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias porque, Padre, todavía podemos abrir las escrituras, todavía podemos nosotros estar congregándonos, aunque sea virtualmente, Señor, pero con toda libertad. Gracias, mi Dios, por tu bendita palabra. Gracias porque podemos, Señor, aprender tanto de ti, Señor, tantos tesoros que hay en tu bendita palabra, Señor. Padre, dame sabiduría para saberme expresar, dame sabiduría para poder exponer de una forma correcta tu palabra, Señor, que tú seas glorificado, Padre Santo, que el hombre sea humillado, Señor, y que, Padre Santo, podamos aprender de ti, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu bendita palabra. Gracias por tu ayuda y gracias, Padre Santo, por tu iglesia. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos de Iglesia La Fe y pongo en tus manos, Padre Santo, a cada uno de los que van a estar viendo este video, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Que la gloria y la honra sean solo para ti, Padre Santo. Amén y amén. Entonces, hermanos, abran su Biblia en Hebreos 2.5. Cuando leemos este capítulo, hermanos, es importante que vayamos un poquito de contexto, porque tiene que ver con algo que hemos estado viendo ya por unas semanas. Las semanas anteriores, hemos estado viendo que el autor de Hebreos está contrastando al Señor Jesucristo con las cosas creadas. Contrasta primero al Señor Jesucristo con los hombres aquellos a los que se les ha entregado la palabra, lo contrasta también con los ángeles. Y lo que el autor busca es poner al Señor Jesucristo por encima de todo lo demás, ¿verdad? Dice que el Señor Jesucristo fue hecho superior a los ángeles. Dice Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
También veíamos en el capítulo 1 que contrasta el mensaje de los ángeles con el mensaje que el Señor trajo. Los judíos daban por entendido que la ley fue dada por ángeles, así que para ellos era sumamente importante la ley, porque venía de seres angelicales. Ahora, Dios había traído el Evangelio, ¿verdad? El capítulo 1 nos muestra que como el Señor Jesucristo es hijo de Dios y como es Dios, es superior a los ángeles. Y nos dice también que por ende el mensaje que Él trae es superior al de los ángeles. En el capítulo 2 que empezamos la semana pasada, empieza diciendo así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles, o si la ley que fue dada por medio de ángeles, podríamos decir, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por aquella que lo oyeron? Entonces nos está diciendo, si la ley era algo que tenía que guardarse y era algo que a lo que deberíamos de prestar atención, pues es mucho más importante el Evangelio y debemos de prestar más atención en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es aquello que Dios nos dio, o sea, es la vida del Señor Jesucristo. Él vino y trajo el mensaje, y Él era el mensaje, hermanos. Entonces dice, no debemos descuidar esta salvación tan grande. Hebreos 2.5, que es lo que vamos a estar viendo hoy, vamos a ver que continúa con lo mismo. Hebreos 2.5 dice, es más, y yo lo voy a leer, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente, solo para que podamos entenderlo un poquito más. Hebreos 2.5 dice, es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar de las Escrituras dice, ¿qué son los simples mortales o qué es el hombre para que pienses en ellos, o el Hijo del Hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, por un poco de tiempo lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas significa que nada quedó afuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor a los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios Jesús gustó la muerte por nosotros. Amén. Entonces, volvemos a la pregunta que nos hacíamos en el principio. Entonces, ¿qué es el hombre? Bueno, vamos a ver que la Biblia nos dé la respuesta, y van a ver que es muy, muy importante entender todo esto. Cuando yo estaba haciendo ese estudio, hermanos, la verdad es que hay tesoros muy grandes en este pasaje. Me está impresionando mucho este libro de Hebreos, estoy encontrando cosas muy profundas, y en este pasaje en particular que vamos a estar viendo, pues nos vamos a dar cuenta de algunas cosas de las que les estoy hablando. Entonces, lo primero que tenemos que contestar es, ¿qué es el hombre? Bueno, la palabra nos dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios, ¿verdad? Si vamos a Génesis 1, 26 y 27, ahí en su Biblia, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Vemos que el hombre es una criatura especial. Dios no nos creó igual que a las demás criaturas, ¿verdad? Nosotros tenemos la imagen de Dios, y ya diciendo algo, pues esto es sumamente importante. También la Biblia, hermano, nos enseña que Dios creó al hombre para que adorara, para que fuera un adorador, ¿verdad? Si vamos al Salmo 148, del 11 al 13, si quiere yo se lo leo, dice, reyes de la tierra
y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también doncellas, los ancianos junto con los niños, alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado, su gloria es sobre tierra y sobre cielos. Y ve que la invitación es para todos, ¿verdad? A que alabemos al Señor, porque su nombre, dice ahí, es exaltado. También la palabra nos dice que el hombre fue hecho para ejercer dominio de parte de Dios en su creación. Este es el tema en el que vamos a estar acampando hoy en esta mañana, ¿verdad? Dios hizo al hombre y lo puso en el Edén y le dio dominio y autoridad sobre la creación, sobre animales, sobre la misma naturaleza. Y vamos a ver lo que dice Génesis 1, 28 y 29 para ver dónde Dios da esta ordenanza. Génesis 1, 28 al 29. Dice la palabra de Dios. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, hablando de Adán y Eva. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces dijo, miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales que les sirvan de alimento. Yo he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todos los que tienen vida, y eso fue lo que sucedió, dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces aquí podemos ver que Dios le dio dominio total al hombre en su creación. Entonces, vemos que Dios le da el dominio, pero cuando vemos nosotros a nuestro alrededor, pues nos enfrentamos con una realidad muy diferente. ¿Por qué? Porque el hombre no está ejerciendo el dominio. Las bestias no se nos someten. Podremos algunas domesticar, pero hay otras que si tuvieran la oportunidad, pues nos agarraban de alimento, ¿verdad? La tierra tampoco se somete a la voluntad del hombre. La tierra nos da espinas, cardos, mala hierba, y para poder cosechar, pues tenemos que trabajar arduamente. Muchas veces las cosechas simplemente no se dan por más de que uno haga lo que tiene que hacer. Ahí en mi casa, que es la de ustedes, hice un pequeño huerto pues familiar y lo cerqué y planté. No salió nada, hermanos, absolutamente nada. Entonces, podemos ver que la creación no se nos somete, ¿verdad? Podemos también ver que hay huracanes, inundaciones, temblores, sequías, y todo esto, hermanos, son ejemplos de que no tenemos el dominio sobre la creación. Pero deberíamos de tenerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos lo dio. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué es que no podemos nosotros, o por qué es que ya no tenemos ese dominio? Pues la Biblia también nos da la respuesta. Génesis 3, 17 al 19. Y todo tiene que ver, hermanos, con el pecado. Génesis 3, 17 al 19. Dice, y el hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá cardos, espinos, y aunque comerás de sus granos, con sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Entonces, cuando Adán desobedeció y decidió hacer su propia voluntad, perdió la autoridad que Dios había depositado en sus manos. Y aunque el hombre fue diseñado, hermanos, para que ejerciera esa autoridad, la realidad es que el hombre se hizo esclavo,
El pecado vino a transformar la autoridad, vino a transformar todo lo que nosotros conocemos, la naturaleza se nos revela y todo nos es contrario y todo tiene que ver con el pecado que se cometió en el Edén. Así que hoy en día, aunque tratamos de controlar la naturaleza y en parte logramos poder controlar ciertas partes, la realidad es que nunca vamos a poder volver a tener el dominio que se nos entregó, no por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Esta es la razón, hermanos, y cuando nosotros leemos este pasaje habla de esto, pero la razón por la que Dios tuvo que venir y salvar y orquestar un plan de rescate es porque el primer Adán perdió todo, ¿verdad? Perdió todo a causa del pecado. Dios manda a un segundo Adán y este, a causa de la obediencia, va a recuperar lo que el primer Adán perdió. Así que este pasaje inicia con los mismos personajes del primer capítulo, Cristo y los ángeles. Mire, dice, dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó que en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que le hiciste un poco menor a los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Entonces, ya en el primer capítulo, hermanos, quedó aclarado la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Ya se demostró que era superior. ¿Por qué? Porque es eterno y porque es el Hijo de Dios, dice el primer capítulo. Decía yo que los judíos tenían en gran estima a los ángeles por el hecho de que ellos dieron la ley, ¿verdad? Aparte, hermanos, cuando vamos nosotros al Salmo 8, porque esto que estamos leyendo, hermanos, en realidad es parte del Salmo 8. Si vamos al Salmo 8, el capítulo 5, y por eso los judíos entendían que los ángeles eran superiores a los hombres, por este salmo. Miren lo que dice el Salmo 8:5. Le has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, basándose en este salmo, los judíos entendían que el hombre era inferior a los ángeles, ¿verdad? Ellos decían, bueno, si Cristo es un hombre, entonces lógicamente la conclusión es que es inferior a los ángeles. Y si Cristo es un hombre, la conclusión es que el mensaje de Cristo era superior a los ángeles, ¿verdad? Pero el capítulo 1 ya el escritor sagrado nos dice, no es así, porque aunque el Señor Jesús se hizo hombre, la realidad es que Él era Dios y se despojó, dice allá en Filipenses, Él se despojó de esa deidad y vino a ser hombre, ¿verdad? Entonces, por un momento, por un tiempo, Él está siendo inferior a los ángeles. En su humanidad es inferior a los ángeles, pero sabemos que Él es Dios, así que por el hecho de ser Dios, Él es superior a los ángeles. Entonces, aquí está contrastando. Es complicado, hermanos, y suele suceder que los creyentes de hoy en día, del siglo XX, no entendemos esta polémica que había en el primer siglo respecto a la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Nosotros vivimos 2000 años después de Cristo. Para nosotros, Cristo es Dios. Pero Cristo es Dios y su humanidad la vemos muy lejos, hermano. O sea, para nosotros Él es más Dios que humano, ¿sí o no? Para el judío era diferente. ¿Por qué? Porque ellos conocieron al hombre. Ellos conocieron a la persona que comía con ellos, que dormía,
que hacía todo lo que un hombre normal hace. Fue a través de el tiempo, fue a través de la revelación del mismo Padre que fueron percibiendo algo diferente en Jesús, algo extraordinario. Empezaron a ver que este hombre tenía una autoridad singular. La enfermedad se le sometía, la muerte se le sometía, la misma naturaleza, las tempestades se le sometía, y todo esto los hizo ver que él era el Hijo de Dios, que él era Dios. Pero era muy complicado para una persona entender eso. Es como si en este momento viniera Cristo nuevamente y nos dijera, yo soy Dios. Que una persona nos diga que es Dios, pues es complicado, ¿verdad? Diríamos que está loco. Eso es lo que pensaban los judíos. La diferencia, hermanos, con Cristo es que Él no nomás lo dijo, Él lo comprobó. Lo comprobó a través de la autoridad que le fue dada. Autoridad, como les digo, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la naturaleza, prerrogativas de Dios, hermano. Nadie puede hacer esto. Entonces, era complicado para el creyente del primer siglo, ¿verdad? Entender la deidad de Cristo, y por eso es que ellos luchaban con el Evangelio. Bueno, el Evangelio lo trajo un hombre, pero la ley la dieron los ángeles, y los ángeles son más grandes, y no, el escritor sagrado les hace ver que no es así. ¿Por qué? Porque Cristo es antes que los ángeles. Hebreos 1:5, vamos a leerlo. Dice, porque a cuál de los ángeles, y aquí otra vez está volviendo el escritor, damos un paso atrás para que entendamos el argumento. Dice Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré tu padre y serás mi hijo. En este pasaje, hermanos, el autor cita nuevamente las palabras las palabras del Padre, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la transfiguración el Señor habló desde los cielos y Él dijo, tú eres mi hijo en el que tengo contentamiento. También en el bautismo se dice que se oyó una voz que dijo, este es mi hijo del cual tengo contentamiento. Entonces, este pasaje que estuvimos leyendo, hermanos, de Hebreos, como les dije, cita el Salmo 8, y cuando nosotros leemos el Salmo 8 es bien interesante porque en el Salmo 8, hermanos, se aplica al hombre. Si nosotros leemos todo, mire, le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, y especifica qué es lo que está abajo de sus pies: ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cuando nosotros leemos este salmo, el autor está pensando en el hombre, está pensando en la autoridad que se le dio allá en el Edén, ¿verdad? Pero cuando trasladamos este salmo a Hebreos, ya no está hablando del hombre, está hablando de Cristo, hermanos, ¿verdad? Aunque primeramente habla de los hombres, la otra realidad, la realidad espiritual y la realidad superior, solo se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Y vamos a ver por qué. Hebreos 2:5. Dice, es más, y lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente solo para que nos dé más luz, hermanos. Usted léalo en su Biblia tradicional. Yo lo estoy leyendo solo para que nos dé un poco más de luz. Dice, es más, no son los ángeles a quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar de las Escrituras dicen que son los simples mortales para que pienses en ellos, o el Hijo del Hombre para que de él te ocupes. Sin embargo, por un poco de tiempo los hiciste un poco menor a los ángeles. Entonces, este pasaje, les digo, está en el Salmo 8 y es el que estamos leyendo. Y aquí, hermanos, lo que nos dice, número 1, es que el Señor Jesucristo fue hecho inferior a los ángeles, pero dice ahí, por un poco de tiempo. ¿Cuál fue ese tiempo? Bueno, pues durante los días
de su humillación durante los días de su encarnación. Esta es la primera realidad. Jesús fue un poco menor a los ángeles porque se tuvo que despojar de su deidad. ¿Por qué tenía que despojarse de su deidad? Pues porque tenía que identificarse con nosotros. Nosotros somos de carne, humanos, y Él tenía que ser igual, ¿verdad? Para poder Él ser un sacrificio aceptable a Dios, tenía que identificarse con nosotros. Así que voluntariamente se despojó. Y es lo que vemos en Filipenses, ¿verdad? Que se despojó, dice ahí, hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Entonces se hizo un poco menor a los ángeles en la humillación de ser un hombre, y dice ahí, y todavía se humilló más hasta la muerte, y se humilló más hasta la muerte de cruz. La muerte de cruz, hermanos, era una humillación la peor que podía haber, ¿verdad? Se dice que un romano no podía ser crucificado de tan el escándalo que era una crucifixión. Entonces el Señor Jesucristo fue hecho inferior a los ángeles por un poco de tiempo, ¿verdad? Y aunque los primeros cristianos conocieron al Jesucristo hombre y poco a poco lo reconocieron como hijo de Dios, la realidad, hermanos, es que Él siempre fue Dios, ¿verdad? Él siempre fue Dios, Él se humilló voluntariamente, pero hoy en día está a la diestra del Padre, ¿verdad? Siendo Señor no solamente de la raza humana, sino también Señor de los ángeles. El segundo verso dice, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo tus pies. Entonces, otra cosa que nos muestra este Salmo 8 es que después del sacrificio viene la glorificación, ¿verdad? El Señor Jesús se humilló, pero dice que el Padre lo exaltó, ¿verdad? Lo exaltó, ¿por qué? Por la obediencia en el plan de salvación. Continúa diciendo, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Aquí estamos en Hebreos, hermanos. Salmo 8 no dice eso. ¿Por qué? Porque aquí vemos que todo fue sujeto a Dios, al Señor Jesús. Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y esto de que no son sujetas, pues esto es una realidad. Pero esto lo vamos a ver cuando todo esté sujeto a Dios, lo vamos a ver en la segunda venida, hermano, ¿verdad? Vamos a ver que es algo complicado esto, pero el establecimiento del reino mesiánico tiene dos etapas, hermanos. Una es que ya está aquí y la otra que viene. Vamos a ver, mire, Lucas 17, 20, 21, y las dos son verdad, ¿eh? Lucas 17, 20, 21. Son dos realidades que existen en el reino. Lucas 17, 20 al 21. Preguntando a los fariseos cuándo debía de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, Jesús, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, sin duda, la llegada del rey también implica la llegada del reino, ¿verdad? Como está el rey, como vino el reino venía con él. Ahora, la otra verdad, hermanos, es que el mismo Señor Jesús oraba y pedía a los discípulos que oraran para que viniera el reino. Ya Mateo 6:10, nosotros leemos, venga a nosotros tu reino. Y esto es así, hermanos, porque el establecimiento del reino tiene dos etapas, ¿verdad? Y tienen que ver con la humillación y tienen que ver con la glorificación, ¿verdad? En la primera venida del Señor fue en humillación, vino inferior a los ángeles y vino a humillarse mucho más que cualquier persona normal.
En esta primera vez es donde no se sujetan todas las cosas. Hoy podemos ver que hay mucha gente rebelde, mucha gente que se opone a Cristo. Hoy en este momento no está todo sujeto a Él. La segunda venida, hermanos, dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará y todos confesarán que Jesucristo es, quieran o no, ¿verdad? Lo van a hacer. Así que en la segunda venida, hermanos, es donde todas las cosas serán sujetas, ¿verdad? En la segunda venida se manifestará el reino en plenitud, podríamos decirlo. En este momento el reino está aquí, pero no lo vemos. Somos parte del reino nosotros. La palabra dice que Dios nos sentó en lugares celestes con Dios. Mire, nosotros no vemos eso, pero Dios a nosotros nos ve a la diestra del Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. En Cristo nosotros recibimos todo. El primer Adán perdió toda autoridad. El segundo Adán la recobró y nosotros tenemos autoridad hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Entonces, vea qué glorioso es esto. Entonces, no vemos muchas cosas, pero sí vemos a otras. Mire lo que dice el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, y aquí ya nos especifica a Jesús coronado de gloria y honra. Aquí vemos su humillación y su glorificación, a causa del padecimiento de la muerte, para que la gloria de Dios gustase la muerte de todos. Entonces, hermanos, era necesario que Cristo se encarnara, era necesario que se vistiera de humanidad, porque solamente Él podía recuperar aquello que perdió Adán, ¿verdad? El volvernos al estado original, a lo que Dios había planeado desde un principio. ¿Cuál era el plan de Dios? Que nosotros señoreáramos sobre su naturaleza, o sea, que nosotros representáramos a Dios, ¿verdad? Ese era el plan, pero desgraciadamente el pecado hizo que todo cambiara, así que Dios hace un plan y en ese plan está Cristo como la nueva cabeza de la humanidad. Por eso la Biblia le llama a Cristo el segundo Adán. En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Entonces Cristo tuvo que pagar las demandas, el justo juicio de Dios. ¿Cuál era la demanda sobre el pecado? Pues sabemos que es la muerte, ¿verdad? Pero Él vino y limpió nuestro pecado y nos dejó semejantes como estábamos en el principio. Y podríamos preguntarnos, porque suele suceder que nos hacemos esta pregunta: si el cristiano ya es una nueva criatura y ya volvió a la posición original, ¿por qué es que la naturaleza se nos sigue revelando? ¿Por qué es que siembro y no me sale nada en el huerto? Bueno, porque ejerceremos dominio, hermanos, no en esta creación, sino en la venidera. Mire lo que dice el 2:5. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. O sea, el mundo venidero no está para los ángeles, sino para Cristo. Y como nosotros estamos en Cristo, está también para nosotros. Entonces, en esta creación no tenemos autoridad, pero en la creación venidera, en el reino de Dios, va a ser restablecida esa autoridad que Dios nos hizo o que Dios nos dio en el principio. Algo interesante, hermanos, es esta palabra que viene en el capítulo, en el 2:6, versículo 6. No, no es necesario.
A ver, permítanme porque me fui. Dice 2:5. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor, es el 9, perdón. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. ¿Por qué viene esta palabra, gustase la muerte? Yo me estaba haciendo esta pregunta y encontré algo muy interesante en uno de los, en un escritor que me gusta mucho. Dice este hombre, este escritor, dice, el Señor gustó la muerte, por decirlo así. Los seres caídos gustan la muerte y es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? No es normal que la humanidad pecadora tenga que comerse a la muerte. Hoy en día, tener una funeraria, pues es un muy buen negocio, ¿verdad? Y vemos ahí en Cárdenas que es muy buen negocio. Pero eso es normal, que el hombre pruebe la muerte, es algo totalmente normal. Pero lo que no es normal y lo que es extraordinario es que el Hijo de Dios tenga que probarla, ¿verdad? Por tanto, cuando habla de gustarla, es algo más que morir. Es experimentar la muerte en toda la amargura de su sabor, es conocer la muerte en plenitud. Dice el autor, hay personas que se mueren sin aviso mientras duermen, por tanto hasta después no se dan cuenta de lo que ha pasado. En el caso de Jesús no fue así. La copa que él tenía que beber estuvo delante de él por mucho tiempo. Él era plenamente consciente de que se le acercaba la hora. Llegó la profunda angustia de la víspera cuando todo su ser se resistía a someter a esa experiencia tan cruel, y en un momento dijo que pase de mí esta copa, pero finalmente la bebió y la saboreó, una muerte especialmente cruel y dolorosa. Continúa el autor y dice, los reyes de antaño solían tener coperos que probaban el vino antes que el rey por si había algún veneno, ¿verdad? Entonces dice, algo de esta idea la vemos aquí en Jesús. Jesús saboreó el vino de la copa por nosotros, para que nosotros no conociéramos el efecto del veneno. Dice, por supuesto, el hecho de que Cristo haya gustado la muerte por nosotros no quiere decir que no vayamos a morir, pero sí quiere decir que el temor a la muerte ha sido neutralizado, ¿verdad? Ahorita, si usted es cristiano, usted ya no siente el temor que sentía antes cuando no sabía a dónde iba. Ahorita Cristo ya caminó ese camino por nosotros. Nosotros conocemos el camino de la muerte. ¿Cuál es el camino de la muerte? La resurrección, la glorificación, ¿verdad? Cuando usted muera, sabemos que usted va con el Padre, sabemos que Dios le va a dar un cuerpo nuevo, o sea, lo va a glorificar. La muerte, hermanos, ya no es la antesala de lo desconocido, ya no es la antesala del infierno, ya es la antesala del paraíso, para aquellos que están en Cristo Jesús. Así es como el Señor Jesús trajo el antídoto a la muerte. Allá no nos sabe tan amarga la muerte, ya no estamos con ese temor a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo caminó ese camino por nosotros. Amén. Entonces, el hombre que acepta a Cristo tiene esta promesa que nos está dando la Escritura, que un día en el futuro, en el reino venidero, va a ejercer la autoridad que perdió Adán. La va a ejercer porque hoy es una nueva criatura, porque a través del Evangelio, a través de la vida
la muerte y la resurrección de Jesús, Dios hace posible que el hombre vuelva a su estado original, ¿verdad? Entonces, esto es muy bonito, hermanos, esto es algo precioso y esto es algo que nos llena de esperanza. La vida es complicada, estamos pasando por diferentes dificultades y prueba y tras prueba va a estar llegando a nuestra vida. En el mundo, dijo el Señor Jesucristo, tendrán tribulación. Hechos 14:22, déjese lo leo, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Segunda de Timoteo también 2:11 y 12 dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos. Entonces, aunque estamos pasando por circunstancias difíciles, cuando nosotros leemos esto, hermano, esto nos tiene que llenar de esperanza. Usted va a reinar con Cristo. Usted está sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo aquello que perdió Adán, Cristo lo recuperó. Y un día reinaremos con Él. Circunstancias, tribulaciones, problemas en esta vida, pero esta vida, hermanos, no es todo lo que hay, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que Hebreos 12:1, mire lo que dice Hebreos 12:1 y con esto termino. Y por eso da el consejo al escritor sagrado. Dice, por tanto nosotros también corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay luchas, hay tribulaciones, sí, pero dice ahí, corramos con paciencia. Puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué es el oprobio, hermanos? El oprobio es la vergüenza pública. Imagínense que los crucificaban desnudos. Eso era una vergüenza total y por eso lo hacían. Dice que él sufrió esa vergüenza pública, el oprobio, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fue humillado, pero Dios lo exaltó a lo sumo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse ni hasta desmayar. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos un ejemplo glorioso en el Señor Jesucristo. Él sufrió, Dios lo exaltó. Por esta vida vamos a pasar por circunstancias, por pruebas, pero también a nosotros Dios nos va a exaltar. ¿Por qué? ¿Por nosotros? No. Porque estamos en Cristo Jesús, porque nosotros hemos creído en el autor y el consumador de la fe. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre bendito, alabado Rey, gracias, Señor, por tu gloriosa palabra, Señor. Gracias por esta bendita escritura, por esta esperanza tan grande que tenemos en ti, Señor. Porque sabemos que en ti, Señor, hay esperanza. Sabemos que aunque vamos a pasar por tribulación, vamos a pasar por enfermedades, vamos a pasar por angustia, sabemos que esto no es el fin, Señor. Sabemos que hay algo más, algo glorioso, Señor, algo que solamente tu Hijo merece, Señor, y que nos da, Señor, a nosotros. Damos las gracias, Señor, por esta bendita palabra. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendíceles, ayúdales, sé con ellos, Padre Santo, y que ellos, Padre Santo, pues no desmayen, Señor, que en la tribulación puedan poner los ojos en ti, Señor. Que no se distraigan, Padre Santo, con todas estas cosas que el mundo ofrece, Señor. Ayúdanos, fortalécenos y, Padre Santo, no nos sueltes de tu mano, Señor.
Ayúdanos a que estemos firmes en ti, Padre Santo. Gracias por este domingo precioso que has hecho, Señor. Que sea para gloria tuya, Señor. Que todas las iglesias te alaben y te glorifiquen, Señor. Porque eres grande, Señor. Porque, Padre Santo, sufriste el oprobio por nosotros. Sufriste la vergüenza pública, Señor, para que nosotros pudiéramos un día estar contigo, Señor. Gracias, Padre mío. Te doy la gloria, te doy la honra, te alabo y te glorifico, Padre mío. En Cristo Jesús. Amén y amén.